Bueno, y hoy vamos a estar viendo cómo, a pesar de que Jesús en los últimos días, como se acordarán bien ustedes, se estuvo esforzando por explicar a sus amigos que muy pronto las cosas iban a cambiar radicalmente y él sería maltratado y muerto. Bueno, sus discípulos de verdad actuaban en forma totalmente opuesta a lo que el Señor esperaba. No sé, tal vez la idea era sacarse de la mente las palabras de Jesús que tanto los incomodaban. Lo cierto es que se pusieron a discutir entre ellos. Nos cuenta Lucas 9:46 que surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Bueno, mientras caminaban y profundizaban su discusión, fueron dejando solo a Jesús, ya que no querían que escuche. Y así nos dice el relato que llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Bueno, sumergidos en la discusión se habían apartado del Señor y ahora frente a su pregunta se quedaron mudos. Pero ellos se quedaron callados, dice, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Se miraban entre ellos para ver quién se animaba a responder, pero solo hubo silencio y vergüenza. Jesús lo sabía muy bien. Otra vez habían estado discutiendo acerca de quién sería el mayor entre ellos. Los más activos en la discusión ahora eran los más callados. Y Jesús decidió darles entonces una lección que jamás olvidarían, aunque tardarían mucho en aprender a vivirla realmente, ¿no? Pero mientras que los discípulos permanecían en ese vergonzoso silencio, Jesús se puso en medio de ellos, aumentando más aún la presión. Y entonces uno de ellos hizo la pregunta correcta. Dice que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús se alegró de que por fin le preguntaran sobre el tema de la discusión que los venía literalmente separando de él. Ahora tenía la oportunidad de enseñarles una realidad que les resultaría increíble, pues era totalmente opuesta a todo lo que ellos conocían. El maestro se sentó y en torno a él se sentaron los discípulos. Entonces el Señor les empezó a explicar, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ellos nunca en la vida habían visto la cosa de este modo y la verdad que no lo podían entender porque se supone que el más importante sería servido por los demás. Tendría autoridad para que todos obedezcan su voluntad. A causa de sus prejuicios sobre el tema, no entendían lo que Jesús les estaba explicando. Además, bueno, tampoco querían entender esta manera de ver las cosas. Entonces Jesús los siguió sorprendiendo. Dice que tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. En la voz del Señor se evidenciaba una súplica a sus amigos, una súplica a que modificaran sus objetivos en la vida. Su voz también transmitía firmeza y seguridad en lo que estaba afirmando. Entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El maestro, se dan cuenta, estaba cambiando radicalmente el eje de sus pensamientos. La idea era que ahora, en vez de pensar quién es el más importante, debían pensar en los cambios que necesitaban hacer ellos para poder ser parte de este reino. A todo esto, el niño estaba feliz de estar ahí, con Jesús y con los otros hombres grandes. No entendía
qué es lo que se estaba discutiendo y la verdad que a él tampoco le importaba. Simplemente disfrutaba de ser parte de un grupo tan especial y de que Jesús lo hubiera invitado a estar ahí y de que Jesús lo abrace. ¿Qué más podía pedir? Lo tenía todo. Y los discípulos que estaban observando todo lo que pasaba en ese momento notaban la inocencia y la felicidad de este niño por estar ahí con ellos. Y todos, empezando por Jesús, le prestaban una especial atención. Claro, no se trataba de ser el primero o el mejor, tampoco de demostrar los mejores méritos o capacidades. Se trataba de estar con Él, solo eso. Quien está con Él está en el reino de los cielos. En ese momento, el primero en el reino de los cielos era ese niño. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba en los brazos de Jesús. Era quien estaba más cerca de él. Y sin cuestionamientos, él disfrutaba el momento y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por servir a Jesús y a sus discípulos. Simplemente el niño estaba allí y ahí quería quedarse. Él no había discutido ni peleado por estar ahí, no pretendía tener ningún derecho especial, pero fue invitado y lo disfrutaba como el regalo más precioso que alguna vez hubiera recibido. En el reino de los cielos, el más pequeño es el más grande. Al revés de lo que ustedes conocen en el reino de los hombres, les explicó Jesús. Por eso, nunca menosprecien a alguien que crean que no es importante o que aparenta ser poca cosa. Recuerden que en el reino de los cielos las valoraciones son muy diferentes de lo que ustedes conocen. Entiendan que el que parezca ser el más pequeño entre ustedes, a la vista de los cielos, es en realidad el más grande. Por esta razón, deben ser tan cuidadosos al tratar con quien consideran alguien sin importancia. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgara al cuello una gran piedra de molino y se hundiera en lo profundo del mar. Los discípulos aún estaban lejos de entender la trascendencia de lo que Jesús quería enseñarles, porque sus deseos de supremacía, de ser el primero, habían sido el origen de todas las calamidades que se pudieran conocer. En realidad, la razón por la que Jesús debió dejar su puesto en el trono del universo para venir a estar en la tierra a morir había sido justamente ese. Este fue el espíritu de Lucifer, que trastornó el cielo y él mismo se convirtió en Satanás. Claramente no es un tema menor. Cuando entre los hijos de Dios se manifiesta el espíritu de ser el primero, bueno, el Señor se preocupa sobremanera, pues este es el espíritu de Satanás. Inevitablemente en este mundo encontraremos tropiezos, ¿no es cierto? Los nuevos seguidores de Jesús, los más experimentados también. Lamentablemente en este mundo las cosas son así. Pero si bien esto es cierto, también es cierto que aquel que provoque los tropiezos, especialmente a los nuevos seguidores de Jesús, deberá tener muy, pero muy en cuenta que se está enfrentando a los intereses mismos de Dios en forma directa, y eso lo va a pagar muy caro. Continuó Jesús diciendo, miren, no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Bueno, después de todo esto, entonces, ¿el Hijo del Hombre no vino a establecer su reino? ¿Acaso no estaba buscando a los mejores para que lo ayuden a construirlo y desarrollarlo? No, claramente no. Simplemente había venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Si queremos ser los primeros en el reino de los cielos, la enseñanza de Jesús es clarísima. Debemos servir a todo el que lo necesite. Y lo más importante no es ser el primero, sino estar ahí justamente junto a Jesús. Ojalá disfrutemos hoy mismo ese regalo que Jesús nos ofrece, como aquella tarde se lo ofreció a ese niño. Y así permanezcamos a su lado siempre. Ojalá sea esa tu experiencia y la mía. Amén.